Comportamiento organizacional. Comportamiento organizacional y teoría organizacional. El comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos. El SEO se puede definir como la comprensión, el pronóstico y la administración del comportamiento humano en las organizaciones. Niveles de comportamiento organizacional. El universo de las organizaciones, el contexto ambiental y organizacional. La organización. Macroperspectiva del SEO, la dinámica organizacional. El grupo, perspectiva intermedia del SEO. Los grupos de las organizaciones. El individuo. Microperspectiva del SEO, las personas y las organizaciones. Microperspectiva del SEO. El enfoque macro del SEO se basa en comunicar, liderar, plantear decisiones, manejar el estrés y los conflictos, negociar y coordinar las actividades de trabajo, así como los distintos tipos de poder y política. Perspectiva intermedia del SEO. Se enfoca en el comportamiento de las personas que trabajan en grupos o en equipos. La perspectiva intermedia del SEO se basa en investigaciones sobre los equipos, el facultamiento en la toma de decisiones y las dinámicas grupales e intergrupales. El individuo en la organización. Las personas hacen organizaciones. Son la energía que la mueve, la inteligencia que la nutre, el talento que la hace dinámica y la competencia y habilidades que la llevan al éxito. Microperspectiva del SEO. Se enfoca en las diferencias individuales, la personalidad, la percepción y la atribución, la motivación y la satisfacción en el trabajo. La diversidad en las organizaciones. Diversidad de nivel superficial. Diferencia entre las características que se perciben con facilidad, como género, raza, origen étnico, edad o discapacidad, y que no necesariamente refleja los pensamientos o los sentimientos de las personas, aunque podrían activar ciertos estereotipos. Diversidad de nivel profundo. Diferencia entre los valores, personalidad y preferencias laborales. Se vuelven cada vez más importantes para determinar las similitudes conforme a las personas se conocen entre sí. Discriminación. Señalar una diferencia entre cosas. A menudo se hace referencia a la discriminación injusta, la cual implica perjuicios acerca de los individuos con base en estereotipos con respecto a su grupo demográfico. La aptitud en la organización. En el sentido en que lo usaremos, el término aptitud se refiere a la capacidad que tiene actualmente un individuo para llevar a cabo las diferentes tareas en su puesto de trabajo. Las aptitudes generales de un individuo en esencia están constituidas por dos conjuntos de factores, intelectuales y físicos. Las emociones en la organización. Las emociones permean las organizaciones y afectan el desempeño individual y colectivo. Por ello, es necesario abandonar la tendencia a considerar la emoción algo que debe ocultarse, limitarse, controlarse o incluso manipularse interesadamente. Hoy se reconoce que la comprensión de las emociones propias y ajenas mejora el desempeño del gerente en las áreas tales como proceso de decisión, desarrollo de liderazgo, relaciones interpersonales y manejo de estrés. Ubicación de las expresiones emocionales en el contexto organizacional. Intrapersonal. Las emociones se originan y son experimentadas en el ámbito más íntimamente individual. Hay personas que parecen andar con lentes de color de rosa y otras que ven todo sombrío. Las emociones se manifiestan en dimensiones que pueden medirse para clasificar a las personas. Ubicación de las expresiones emocionales
en el contexto organizacional. Interpersonal. En la interacción, cada persona trata de regular su expresión emocional en respuesta a la otra. Grupal. El proceso mediante el cual una persona influye en las emociones de otra al expresar sus emociones se conoce como contagio emocional. Ubicación de las expresiones emocionales en el contexto organizacional. El ambiente social percibido por los miembros de la organización en un momento determinado se define como clima emocional, mientras que la cultura organizacional es una característica más estable, resistente al paso de los líderes y seguidores. El reconocimiento de las emociones en las organizaciones. A la primera se refiere como el mito de la racionalidad. En una organización bien dirigida no hay cabida para la expresión de sentimientos, que constituye lo opuesto a la racionalidad. El reconocimiento de las emociones en las organizaciones. La segunda explicación puede considerarse otro mito. Las emociones son perjudiciales, pues afectan el desempeño de los empleados. Si bien es comprensible que algunas emociones intensas expresadas inoportunamente pueden interferir e interrumpir el flujo normal del trabajo, las expresiones y la experiencia y la investigación han mostrado que las emociones bien causadas pueden contribuir a mejorar el proceso de decisión, liderazgo, de relaciones interpersonales, desempeño y satisfacción laboral. La personalidad del comportamiento organizacional. La personalidad son las características que distinguen a cada persona dentro de un grupo determinado, es decir, la forma de actuar, hablar, caminar entre nosotros. Además, se refiere a un conjunto de características personales, en el cual se muestran motivos emocionales, valores, intereses, actitudes y competencias organizadas en el medio social, cultural y familiar. La personalidad en el comportamiento organizacional. La cultura organizacional influye en la personalidad que desarrollan las personas dentro del comportamiento organizacional como tal. Existen empresas que, debido a las políticas que imparten la importancia que le dan a la motivación de los empleados, poseen trabajadores hostiles y competitivos, o por el contrario amistosos, cooperativos y pacíficos. La personalidad de cada trabajador en gran medida determinará la percepción, motivación, aprendizaje y finalmente la creatividad que muestra en lo que realiza y cómo lo realiza. La toma de decisiones en el comportamiento organizacional. El proceso de toma de decisiones en una organización comienza con la detección de una situación que rodea algún problema. También es necesario conocer los factores internos formales e informales de la organización, como son la cultura, organizaciones manuales, políticas, estructuras, recursos disponibles, etc. Las informales, como las políticas implícitas, los hábitos, la experiencia, etc. Favores externos de la organización, clientes, proveedores, economía, competencia, entre otros. La toma de decisiones en el comportamiento organizacional. Igualmente, es importante especificar los objetivos de las metas esperadas. Tomar una decisión por tomarla no es adecuado. Finalmente, tenemos la implementación de las opciones elegidas y su anterior evaluación. Factores a tomar en cuenta en el proceso. Racionalidad limitada. El criterio que orienta la decisión es la eficiencia, la cual se logra maximizando resultados con el mínimo de recursos. Relatividad de las decisiones. Escoger una opción determinada implica la renuncia de las demás y la consecuencia creación de nuevas situaciones en el tiempo. Factores a tomar en cuenta en el proceso. Racionalidad administrativa. Se refiere al uso de técnicas que facilitan la aplicación del trabajo organizado. Influencia organizacional. Las decisiones son tomadas desde la perspectiva de los intereses de la organización, de sus
Normativas internas. Gracias.